y toma el fuego, toma el cuchillo. Es decir, es increíble lo difícil que se nos puede hacer tratar de entender lo que estaba pasando por la mente de Abraham o lo que podía estar pasando por la mente de Abraham en ese momento. Lo que nuestros hijos nos vean haciendo, caminando en el Señor, nuestra obediencia y nuestra fe en el Señor, es algo que ellos también van a seguir. Y aquí está Isaac con Abraham preparando una ofrenda para Dios y Abraham le está enseñando una devoción, le está enseñando una obediencia. Venimos a ofrendarle a Dios, no tenemos el cordero, no tenemos la ofrenda, pero Dios proveerá. Y ahí Dios, como siempre, que Él siempre cumple sus promesas. Cada vez que Dios nos da una promesa, a pesar de las circunstancias que nos hacen creer que definitivamente es imposible el cumplimiento de lo que Dios nos prometió, ahí va Dios con su infinito poder, con toda su omnipotencia y cumple con lo que nos prometió. Así como cumplió con lo que le prometió a Abraham y pudo tener a su vejez, ya casi con 100 años, su hijo Isaac, heredero de la promesa, heredero de todo lo que Abraham tenía. Muy buena para todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Si hablas español, conéctate con nosotros. Hoy estamos en un nuevo podcast. Una semana más desde nuestro canal de YouTube Christian Family Life, pero en español. Le damos la bienvenida a nuestra comunidad latina que nos escucha, que nos sigue y que comparte nuestros podcasts. Sabemos que llevamos varios días sin grabar y es que estuvimos pasando por algunos procesos de enfermedad, de coordinación, y es que realmente ya casi todos estamos de vacaciones, los niños ya salieron de vacaciones y seguramente ya algunos de ustedes han tomado sus vacaciones. Por tanto, queremos decirle que este va a ser el último podcast que vamos a grabar y luego nos vamos a ir de vacaciones. Vamos a estar prácticamente todo el mes de julio y parte del mes de agosto sin grabar podcast para tomar un merecido descanso. Descanso y receso para vacacionar, incluso junto a los niños que ya están de vacaciones. Sí, es que los niños ya están en casa y definitivamente queremos pasar tiempo junto con ellos y se nos hace muy complicado con el trabajo, también estudiar y preparar todos los podcasts cada semana. Así que vamos a tomarnos un receso que nos va a venir muy bien para nuestra salud mental, poder descansar y luego entrar con muchas más fuerzas cuando volvamos en agosto o a finales de agosto a grabar podcast. Queremos agradecerle, por supuesto, a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que siempre nos siguen. Sabemos que estamos en tiempo no solo de vacaciones, sino también de Mundial de Fútbol, así que... Y ahí están los hombres pegados al televisor. Saque un espacio ahí entre partido y partido para que vean nuestro podcast y poder despedirnos de ustedes. Queremos agradecerle a todas las personas que durante todo este año han estado viendo nuestros podcasts, haciendo comentarios, participando en nuestro challenge, que realmente ha sido una bendición para nosotros el hecho de poder compartir con ustedes de lo que Dios nos ha dado. Sí, siempre es un placer estar junto a ustedes, pero el receso nos da nuevas fuerzas para romper con algo nuevo. Así que nada, muchos saludos para todas las personas que nos ven. Este año hemos compartido muchos challenges, hemos dado muchos premios. Estamos súper contentos por la manera en que hemos podido bendecir sus vidas. Por supuesto, no solamente espiritualmente, con los estudios que hacemos y las reflexiones que hacemos, sino también desde lo material. No sé cuánto ya hemos gastado en premios, es un buen número, pero bueno, la idea no es el número, sino que podamos bendecir a muchas personas. Y dentro de esas muchas personas tenemos una deuda con los últimos ganadores del challenge. Saben que lanzamos un challenge y bueno, dimos primero y segundo lugar. Así que ellos, por supuesto, cuando recibieron su premio, nos mandaron sus videos
y queremos compartirlo acá con ustedes para poder escucharle y que estas personas también les mandaron un saludo a toda la comunidad. Así que aquí traemos un pequeño video para que todos podamos verlo y disfrutar. Sí, también ha sido muy lindo conocer hermanos nuevos de diferentes partes del mundo. Aquí va el segundo lugar, que fue Pablo Pacheco. Supe de este programa porque la hija mía es de la iglesia y me ayudó a responder. Estoy agradecido y contento con el premio y con la enseñanza que nos da el programa de la Biblia. Ahí está Pablo Pacheco, muchos saludos, sí, ahí influenciado por su hija, influenciado por su familia para ver el podcast, para participar en el challenge. Y miren, fue Pablo precisamente el que se ganó el premio de segundo lugar de $50. Pablo es de Cuba, si no me equivoco, es de Las Tunas. Sí. Estuvieron, creo que los dos son de Las Tunas. Y por ahí tenemos que agradecer definitivamente a Darien y su esposa. El trabajo tan lindo que están realizando, cómo están motivando incluso a la comunidad a compartir con nosotros, a compartir el mensaje. Y claro, porque esa es la idea, que podamos bendecir a muchas personas y desde las personas que nos apoyan, como Darien, como Oscar y Génesis desde Venezuela. Ahí a partir del trabajo que ellos mismos hacen, su misma comunidad y los matrimonios con los que ellos trabajan están siendo bendecidos. Así que vamos a ver el pequeño video que nos mandó el primer lugar. Nuestra hermana Anaís, que también fue muy lindo conocerla. Hola amigos. Esto es Christian Family Life en español desde Cuba. Y continuamos haciendo los videos para que usted conozca quiénes son nuestros ganadores. El primer premio del último challenge es Tunera. Enseguida se las presento. Bueno amigos, aquí tenemos nuestra ganadora. Anaís, preséntate tú. Bueno, mi nombre es Anaís Apellí y doy muchas gracias a Dios por esta bendición que me llegó de sorpresa. ¿Cómo te enteraste del reto? Es decir, ¿cómo supiste del challenge? Bueno, vi el podcast, la promoción que ustedes dieron, tú y Heidi, y dije, pues no estoy asociada, no estoy inscrita en el canal. Y ese día pues entré y me enteré del concurso. Y además de eso, ¿qué te parece el premio? ¿Qué te parece la competencia? ¿Qué te parece lo que hacemos? Yo realmente doy gracias a Dios por Christian Family Life, por las reflexiones, las enseñanzas. Esa es la idea. Porque son de bendición no solamente para la vida espiritual de cada creyente, sino para la familia. Y justamente ese es el objetivo, ¿no? Pero tengo que serte sincera, Darien. Yo entré y participé, pero yo no sabía de los premios. Yo participé en el reto porque me gusta estudiar la palabra. Además, aquí en casa siempre hablamos sobre los desafíos, esto de las familias, las curiosidades bíblicas. Y me gustó el tema de la historia de Moisés y participé, ¿no? Pero no sabía que había premios, ni que los premios eran monetarios, ni nada. Es decir, fue algo que Dios me sorprendió. Nos alegra mucho que hayas compartido con nosotros, que hayas participado. Y a usted le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Christian Family Life en español. Allí participe con nosotros, interactúe. Siempre hay un consejo, siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que podemos aprender. Gracias, Anaí, por estar con nosotros. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Qué bonito poder conocerle a diferentes personas que incluso siendo de Cuba, nunca tuvimos contacto con ellos, pero esa es la familia de Cristo y así nos podemos conocer, aún en la distancia. Hemos conocido de Venezuela, hemos conocido de Cuba. Y una historia espectacular porque, como ella decía, solamente se motivó por la idea del estudio bíblico, del challenge acerca de la pregunta bíblica, y así como muchos cristianos que les gusta conocer de la Biblia y saber de las curiosidades de la Biblia y de los detalles, los nombres, ahí se lanzó a participar sin saber que habían $100 en juego. Sí, que ahora mismo son muy provechosos. $100 de premio, y bueno, ahí Dios permitió
que esta persona fuera bendecida, así que Y eso nos alegra mucho poderles bendecir, no solo espiritualmente, sino que de lo que Dios nos da también podamos compartir con la familia de Cristo. Así que ahí estuvo presentado nuestros ganadores. Les mandamos muchos saludos y no se preocupen que cuando regresemos en agosto definitivamente vamos a traer nuevos challenges. La idea de los challenges no se va a detener, al contrario, esperamos que podamos bendecirle de muchas más maneras. Y de que ustedes puedan participar en los podcasts, ser ganadores de los premios, y aquellas personas que quieran bendecir también a otros, que quieran formar parte de los que bendicen, de los que dan, pueden comunicarse con nosotros y por supuesto pueden formar parte del equipo que bendice. Sabemos que hace poco, este domingo, fue el Día de los Padres aquí. Se celebró el Día de los Padres. No sé ustedes cómo la pasaron, pero yo pasé un día espectacular gracias a mi esposa que se esforzó, hizo una super cena. Todo el día me estuvo ahí malcriando, como decimos nosotros, cuidándome a ver qué yo quería, qué yo necesitaba. Me sentí realmente privilegiado, así que... Pero lo mereces, tú lo mereces, que eres muy buen papá y mereces siempre estar presente, siempre tienes presente los momentos especiales de como el Día de las Madres, como los cumpleaños de nosotros, los niños. Y tenía que homenajearlo. Y él quería ver el fútbol porque ahora todo el mundo quiere ver el fútbol. Claro, mundial. Y ya siéntese usted como rey. Oh, wow, y ahí estaba yo viendo mis partidos. Estaba yo como en un hotel todo incluido. Yo viendo mis partidos de fútbol y todo me lo traían ahí al sofá. Muchos hombres están diciendo, oye, pero qué buen día los padres. El sueño de cualquier hombre. Así que relacionado con eso, hoy traemos un tema para traer una pequeña reflexión antes de irnos de vacaciones. Y está relacionado con este tema de los padres. Sé que esta historia que vamos a reflexionar en ella es una historia que impacta la vida de todo cristiano, pero mucho más cuando eres padre y sabes los sentimientos que uno puede tener hacia un hijo. Y es que hoy queremos reflexionar en una historia muy famosa que todos conocemos, y es la historia de Abraham e Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Esa historia se encuentra en Génesis, en el capítulo 22 de Génesis, y definitivamente empieza así en los primeros versículos. Vamos a ver algunos versículos, no lo vamos a leer, yo lo voy a parafrasear y luego ambos vamos a reflexionar. Pero, y nos ayuda mucho porque es una historia conocida, así que empieza precisamente así, Dios diciéndole a Abraham, ¿sabes qué? Me vas a sacrificar a Isaac, me vas a sacrificar a Isaac, tu único hijo, y ahí se lo especifica. Vas a ir al monte, y por ahí tengo apuntado el monte de Moriah, y lo vas a ofrecer en sacrificio. Y lo primero que vamos a ver es la petición de Dios hacia Abraham. Sí, esta es una historia que impacta mucho y quiero detenerme en algo. Y quiero detenerme en esta frase, como cuando Dios llama a Abraham, enseguida, en el mismo instante, Abraham le responde, heme aquí. Y me encanta esta frase porque en 2 palabras resume la relación que tenía Dios con Abraham. Y cómo Abraham tenía una fe tan grande para sentir la presencia de Dios, sentir que Dios le estaba llamando y decir, heme aquí. Quiere decir que Dios no estaba llamando a cualquiera, Dios estaba llamando a un amigo, Dios estaba llamando a un siervo que sabía que cuando mencionara y le dijera Abraham diría, Señor, te estoy escuchando, habla, heme aquí. Y Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que le estaba pidiendo a Abraham, y estamos hablando de un hombre de que Dios le pidió primeramente, deja todo y sígueme. Estamos hablando de este hombre que es capaz de obedecer a Dios sin entender muchas veces, sin comprender lo que venía hacia adelante. Dios le dice,
Deja tu tierra y tu parentela y sígueme. Y Abraham lo hace. Luego Dios le dice, te voy a dar hijos aún sin tener hijos con su esposa y te haré padre de multitudes. Y es que Abraham había desarrollado una fe tan grande que Dios ya lo quería llevar a otro nivel. Y cuando Dios llama a Abraham, Abraham responde, heme aquí. Que quiere decir que ellos dos tenían una relación tan íntima, tan profunda, que Dios sabía el hombre que estaba desarrollando en él, el hombre de fe. Porque contrario a lo que muchos piensan acerca de las pruebas, porque bueno, las pruebas no es algo que uno disfrute, que uno se complazca en recibir, pero según lo muestra la palabra de Dios, y aquellos que han pasado por pruebas pueden decir, mi vida cambió después de que pasé por pruebas. Y al contrario de pensar de que la prueba es algo malo que viene a nuestras vidas, Abraham estaba viendo la prueba como un crecimiento en fe. Y Dios sabía a quién estaba llamando. Estaba llamando a un amigo íntimo, a un siervo que le escuchaba, a un siervo que él sabía que le iba a obedecer, pero que aún así quería cambiar la fe de Abraham. Quería hacer crecer la fe de Abraham. Todos conocemos la situación que había tenido Abraham para lograr tener a su único hijo, así como Dios le dice a tu hijo único, Isaac. Todos sabemos que Isaac fue un hijo concebido en la vejez, que fue un milagro, que fue respuesta de una promesa que mismo Dios le había dicho a Abraham, vas a tener un hijo, y todos conocemos esa historia. Y Sara se rió porque definitivamente no podía creer que ella iba a poder tener un hijo cuando ya ella había perdido hasta la costumbre de las mujeres, es decir, su cuerpo biológicamente ya no podía dar hijos, ya no ovulaba, ya no había ciclo menstrual, ya no había nada de eso. Así que fue un completo milagro el hecho de que Abraham y Sara pudieron tener a Isaac. Y luego de todo eso que conocemos, que lo tuvieron ya a su vejez, casi a los 100 años, esperando el cumplimiento de esa promesa, que en un momento de desesperación hasta Sara le dio a su criada para que Abraham pudiera concebir, porque realmente no veían de alguna manera. Y Abraham también, cuando Dios le da la promesa, le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo lo vas a hacer si toda mi herencia, todo lo que yo tengo? Porque Abraham era considerado como un hombre rico con todas las posesiones que tenía. Todo lo que yo tengo lo va a heredar un criado nacido en mi casa, porque yo ni hijos tengo. Y ahí Dios, como siempre, que Él siempre cumple sus promesas. Cada vez que Dios nos da una promesa, a pesar de las circunstancias que nos hacen creer que definitivamente es imposible el cumplimiento de lo que Dios nos prometió, ahí va Dios con su infinito poder, con toda su omnipotencia, y cumple con lo que nos prometió. Así Amén. Como cumplió con lo que le prometió a Abraham y pudo tener a su vejez, ya casi con 100 años, su hijo Isaac, heredero de la promesa, heredero de todo lo que Abraham tenía. Y entonces conocemos toda esa historia, todo lo que había pasado anteriormente, y luego entonces llegamos a este punto donde ese mismo Dios que le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo, y luego se hace ese gran milagro, tienen el hijo ahí en la vejez. Entonces ese mismo Dios le está diciendo a Abraham, ¿sabes qué? Ve al monte de Moriah y sacrifícame a tu único hijo Isaac. Es decir, como padres, les decía, es una historia que realmente nos choca, porque si nos ponemos en los pies de Abraham, es muy complicado. Yo que tengo un hijo varón y tenemos una relación súper profunda, él y yo, que Dios me pida algo así, no sabría qué decirle. No, y es que no solo eso, todo lo que pasaron, todo lo que esperaron por tener este hijo.
Y de repente Dios le dice, dame este hijo que te he dado, este milagro. Porque no solamente tener el hijo, muchas familias esperan tanto tiempo por tener un hijo, por problemas físicos o económicos o lo que sea. Y viene este hijo, cuando ya viene este hijo, incluso en edades avanzadas, vemos estas madres o estos padres sobreprotectores que dicen, pasé tanto trabajo para tenerlo. Y vemos a Abraham que esperó tanto tiempo e intentó tantas cosas y de repente viene este milagro, recibe y Dios le dice, ahora entrégame a tu hijo. Si yo les dijera, ¿sabes qué? Si a mí Dios me pide que le entregue a mi hijo Raymond, y yo se lo entregaría, les estaría mintiendo definitivamente. No sabría yo cómo reaccionaría en una situación como la de Abraham. Posiblemente Abraham salió victorioso, pero la mayoría de nosotros fracasaríamos si nos pusiéramos en esa situación. Pero Dios conocía a Abraham, Dios conocía el corazón de Abraham y por eso definitivamente lo hizo pasar por esa prueba. No, y no solo esto, sino que Dios le pide que le entregue a su único hijo y tiene 3 días para caminar para llegar al lugar, para prepararse. De eso entonces es lo que viene a continuación, que lo segundo que vamos a ver es la reacción de Abraham. Y eso se encuentra en el versículo de 3 al 6 de este capítulo Génesis 22, donde definitivamente cuando Dios le da esta orden o le hace esta petición, Abraham se levantó, preparó su asna, dice la Biblia, preparó su burro, preparó a 2 siervos para que lo acompañaran, preparó a Isaac y les dijo, vámonos, y estuvieron 3 días de camino hacia ese lugar que Dios le había dicho donde debería de sacrificar a Isaac. Sí, y es que tiene no solamente esos 3 días, tiene 3 días para arrepentirse. Y no solo Dios le dice, dame a tu hijo, sino que tiene tiempo para pensarlo y repensarlo. ¿Qué es esto que Dios me está pidiendo? Y en todo este transcurso de que camina, de que llega, que lo prepara, no solamente esto, tiene tiempo para arrepentirse, tiene tiempo para mirar a su hijo y decir, bueno, me arrepiento de entregarte, y cómo aún así Dios le pide que entregue a su hijo y que lo haga él mismo, que sacrifique él mismo. No pone a alguien más a sacrificar al hijo, sino que le dice, entrégame a tu hijo, toma la decisión, prepara todo y sacrifícalo tú mismo. Yo no me imagino, Abraham, no me imagino qué habrá pasado por la cabeza de Abraham esos días, mirando a su hijo, conversando con su hijo, sabiendo a dónde él iba, lo que él iba a hacer, y diciendo, este hijo que fue un milagro para mí, para mi esposa, para mi familia, cómo llegó a bendecir mi vida y cómo Dios me prometió que iba a ser padre en multitudes, y es en una mente confundida. Pero aún así, Dios estaba preparando tanto a Abraham para lo que él iba a hacer con él. Porque es que las pruebas, los momentos difíciles, que prueban nuestra fe, que prueban nuestra obediencia, nos convierten no solo en hombres y mujeres de fe, sino nos convierten en hombres y mujeres que impactan a la sociedad, que impactan a la familia. Porque es que somos llamados a eso, a impactar a este mundo. ¿Cómo lo vamos a impactar? Con nuestra fe, con nuestra obediencia a Dios. Si nosotros no somos los primeros que obedecemos a Dios, ¿cómo le vamos a mostrar al mundo la obediencia a Dios, la fe en Dios, la verdadera fe? Y entonces Abraham reacciona así porque él sabía el Dios que tenía. Él sabía, y en todo este caminar, en toda esa preparación, él tenía fe y confianza en Dios, como que descansaba en Dios, tenía paz en Dios. Bueno, cuando Dios le hace este mandato a Abraham, Abraham no dice nada, no protesta, no pregunta. Él simplemente, y es una demostración de obediencia a Dios, definitivamente una de las más grandes que vamos a encontrar dentro de la Biblia, porque Abraham no cuestiona nada. A nosotros nos pasan cosas más pequeñas
de las que le pasó a Abraham y ahí queremos cuestionar todo, queremos preguntar todo. Queremos convencer a Dios. Que nos den todos los detalles del Señor, como si Dios trabajara para nosotros. Y sin embargo, en esta situación tan compleja en la cual Abraham se encontraba, realmente él no preguntó nada, no cuestionó nada. Él simplemente siguió la voz de Dios, lo que Dios le había mandado. Y hay otro detalle que no lo mencioné dentro de esos versículos. Dice la Biblia que cuando ellos llegan ya a ese lugar, entonces le dice a los siervos, ya cuando están como a la orilla del monte, le dice a los siervos, bueno, que se queden ahí esperándolos, y coge la leña y se la pone a los hombros de Isaac. Es decir, la leña, con la misma leña con la que iba a sacrificar a su hijo, se lo pone a los hombros de Isaac para que Isaac la lleve y toma el fuego, toma el cuchillo. Es decir, es increíble lo difícil que se nos puede hacer tratar de entender lo que estaba pasando por la mente de Abraham o lo que podía estar pasando por la mente de Abraham en ese momento. Solo si uno puede pensar que la relación que Dios tenía con Abraham y la relación que Abraham tenía con Dios era una relación tan profunda, era una relación tan genuina, era una relación donde existía una confianza del uno hacia el otro, que le daba ese valor a Abraham, le daba esa fuerza para él continuar ese camino que quizás él no entendía o quizás pudieran pasar muchas dudas por su mente, pero por el contrario de querer hacer cualquier cosa fuera de lo que Dios le había mandado, Abraham continuó ese camino de fe, ese camino de obediencia, dejando un legado y un ejemplo para nosotros, para cuando atravesemos por situaciones similares, donde definitivamente todo lo que indica es que va a ocurrir un desastre, pero sin embargo, viendo la historia de Abraham, podemos creer, podemos confiar de que a pesar de que todo aparente ser un completo desastre, vamos a ver la mano de Dios obrando a favor nuestro. Así que luego entonces la Biblia, por supuesto, enriquece más lo que estaba aconteciendo y vamos a ver la reacción de Isaac. Es decir, ahí en los versículos del 7 al 8. Definitivamente Isaac, un niño, inteligente por la pregunta que se hace, ¿no? Se da cuenta de lo que estaba pasando, sabía lo que eran los sacrificios, sabía lo que eran los holocaustos, seguramente había presenciado varios, así que entendía bien el proceso y lo que estaba pasando. Y por supuesto le dice Isaac a Abraham: papá, traemos la leña, traemos el fuego, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal? Aquí hay algo raro. ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? ¿Dónde está lo que vamos a ofrendar a Dios? Es decir, Isaac sabía, pero a pesar de eso, es decir, la lógica nos puede indicar algo, pero esta historia de la Biblia, esta historia de Abraham y de Isaac, si hay algo de lo que carece, es de lógica. Y por ahí Isaac estaba tratando de buscar una lógica que definitivamente no la entendía, como ahora quizás nos cuesta a nosotros entenderla, pero la respuesta de Abraham igual nos demuestra el grado de madurez que tenía Abraham, el grado de madurez que tenía Abraham en su relación con Dios, cuando le dice a Isaac: no te preocupes, hijo mío, que el Señor proveerá el cordero. Sí, y es que no sabemos lo que estaba pasando por la mente de Abraham, pero este muchacho, como tú decías, estaba siguiendo el ejemplo de Abraham. Dice, aquí falta algo, aquí hay algo raro. ¿Dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Estamos preparando todo, pero ¿qué es lo que vamos a ofrendar? Y cómo Abraham en su fe, es su fe y su obediencia a Dios,
ahí dice estas palabras como que yo te estoy obedeciendo, yo estoy aquí, pero me imagino que el deseo físico, emocional de Abraham era no ofrendar a su hijo. Yo te lo voy a ofrendar porque tú me lo estás pidiendo, pero dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Y es que también trae una enseñanza bien bonita con respecto a esta relación de padre e hijo. Nosotros como padres también debemos dejar un legado, debemos dejar un testimonio para nuestros hijos. Lo que nuestros hijos nos vean haciendo, caminando en el Señor, nuestra obediencia y nuestra fe en el Señor, es algo que ellos también van a seguir. Y aquí está Isaac con Abraham preparando una ofrenda para Dios y Abraham le está enseñando una devoción, le está enseñando una obediencia. Venimos a ofrendarle a Dios, no tenemos el cordero, no tenemos la ofrenda, pero Dios proveerá. En las manos del Señor estamos, le estaba diciendo a Abraham, en las manos del Señor estamos, confiamos en Él. Si Él nos ha llevado a hacer un sacrificio, pues Él proveerá. Si Él nos ha puesto, en otras palabras, si Él nos ha puesto en esta prueba, si Él nos ha hecho pasar por este momento difícil, si Él nos está pidiendo sacrificio en algún área de nuestra vida, pues Él proveerá, Él nos sustentará, Él será nuestro apoyo. Y como Abraham le estaba dejando un legado de obediencia por encima de la comprensión. Yo te obedezco aunque no comprenda, aunque no entienda tus planes, pero Abraham entendía que Dios sabía los planes que tenía para él. Y es que tiene que ver también cómo ellos estaban viviendo el proceso. Es decir, Abraham, Isaac tuvo una preocupación. Isaac se le vino algo a la mente que realmente le preocupó, y es que realmente no veía qué era lo que iban a sacrificar. Pero sin embargo, Abraham le da una respuesta a Isaac que quita toda preocupación de su mente, que quita toda preocupación de su vida, y le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, hijo mío, Dios proveerá. Pero todos sabemos en la situación en la cual Abraham se encontraba. Es decir, si yo voy a sacrificar a mi hijo y mi hijo me hace una pregunta, posiblemente yo caiga en llanto en ese momento. Empieza a llorar en ese mismo momento, me quebrante. Pero Abraham, con toda la madurez que tenía, lo único que hace es calmar a su hijo. Y todo tiene que ver con ese proceso y luego la historia que vamos a contar. Muchas veces actuamos de manera impulsiva, muchas veces no pensamos en la consecuencia que pueden tener nuestros actos, nuestros comportamientos, en la vida, inclusive en la vida de nuestros hijos, cuando hablamos de familia, cuando hablamos de problemas en la relación de pareja. Y es que imagínate luego la conversación de Isaac y Abraham. Es decir, por supuesto, eso no está en la Biblia, lo especulamos nosotros, pero imagínate Isaac diciéndole, papá, pero tú me ibas a sacrificar. Y Abraham diciéndole, sí, porque Dios me mandó que te sacrificara y yo iba a ser obediente a Dios. Muy fuerte. Pero en todo ese proceso, Isaac pudo ver la coherencia del comportamiento de su padre. La coherencia de la creencia que su padre tenía en Dios, de la fe que su padre tenía en Dios. Porque muchas veces como padres fracasamos porque no somos consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Muchas veces fracasamos porque realmente a nuestros hijos le decimos una idea y luego con nuestros comportamientos hacemos otras completamente diferentes. Pero cuando ellos recuentan, ellos se podían sentar a recontar la historia. Isaac podía ver que su padre lo calmó en ese momento determinado, porque su padre estaba seguro, estaba tranquilo y confiando en lo que Dios iba a hacer, que ni él mismo lo sabía que iba a hacer, pero confiando en que Dios tenía un propósito con eso. Así que seguramente eso fue un testimonio para la vida de Isaac definitivamente inmenso. Y nos hace reflexionar en este sentido de la manera de nosotros de actuar con nuestros hijos en medio de crisis, en medio de problemas, de ser capaces de traer paz a su vida, de ser capaces de hacer que ellos también experimenten el proceso de manera diferente, pero nosotros ocupando la responsabilidad que nos corresponde, porque muchas veces cuando estamos atravesando por un periodo de prueba, un periodo difícil, muchas veces lo que terminamos haciendo es que le pasamos toda nuestra ansiedad, todo nuestro estrés a nuestros hijos y no somos capaces y no encontramos esa capacidad para transmitir paz, para transmitir calma
en el medio de la tormenta. Sí, y es que nuestra reacción va a mostrarle a nuestros hijos cómo deben reaccionar también ellos en un futuro. Va a mostrar un modelo, y si nuestra reacción ante los problemas, ante las pruebas, es de paz, de confianza en el Señor, pues ellos a la larga en su crecimiento van a tenerlo como fundamento. Cuando ellos se encuentren en esas pruebas, en esas dificultades, pues van a reaccionar de la misma manera. Cuando le enseñamos a nuestros hijos a descansar en Dios, a confiar cuando no sabemos qué pasará, pues ellos también comienzan a confiar. Y entonces en el versículo del 9 al 14 ya llega ese momento crucial donde ya Abraham está listo para sacrificar a Isaac. Ya me imagino ya a Isaac sobre el leño, y Abraham ya con el cuchillo listo para enterrárselo y matar a Isaac. Definitivamente esas son las palabras. Y en ese mismo momento hay una intervención de un ángel que le dice a Abraham: no pongas tu mano sobre tu hijo, porque Dios sabe que tú eres obediente, que tú eres fiel, que tú temes a Dios. Así que definitivamente detiene a Abraham en ese preciso momento donde ya estaba a punto de sacrificar a su propio hijo, y luego de que ese ángel hace esa intervención divina, se encuentran a ese cabrito allí enredado con las ramas, el cual podía Abraham utilizarlo para sacrificarlo en el puesto de Isaac. Es decir, una historia que realmente termina con ese final espectacular, donde se cumplió lo que Abraham dijo por fe, lo que le dijo por fe a Isaac: Dios proveerá, y definitivamente Dios proveyó. ¿Cuántas enseñanzas? Sí, en un solo capítulo hay pasaje. Muchísimas enseñanzas. Y es que cuando sentimos que las pruebas nos están ahogando, que no podemos más, en ese momento tan difícil, las mayores pruebas que hemos tenido, y de repente Dios obra un milagro por nuestra fe, por nuestra fidelidad, por nuestro descanso en Él, es que podemos entender que Dios siempre va a obrar a nuestro favor. Que no importa cuánto pensemos que nos está ahogando la prueba, Dios siempre va a obrar a tu favor. Dios siempre va a proveer el cordero para el sacrificio. No es para un sacrificio tuyo, no es para dañarte a ti. Las pruebas son para formar tu carácter, para formar tu fe, para formar tu obediencia en Dios. Y siempre ten por seguro que Dios va a responder a tu favor. Dios va a mandar ángeles que te guarden. Dios va a mandar ángeles para pelear por ti, pero Él quiere que tengamos nuestra confianza puesta en Él. Así que la historia termina de esa manera, y luego de esto, y luego de ese momento de sacrificio, nuevamente Dios le da una promesa a Abraham, y se las quiero leer porque realmente está muy bonito. Esos son en los versículos del 15 al 18, que dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y definitivamente por esa fidelidad de Abraham, por esa obediencia de Abraham, fueron bendecidas todas las naciones de la tierra. Es decir, tú y yo también fuimos bendecidos, porque definitivamente ahí se está hablando de esa promesa mesiánica, de esa venida de Jesucristo a dar su vida en sacrificio por cada uno de nosotros, para que podamos hoy en día cada uno de nosotros entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, y es que Dios premia tu obediencia, Dios premia
tu fe. Amén. Y trae como recompensa entender que más grande es el que pelea con nosotros que el que está en nuestra contra. Más grande es Dios que va delante de nosotros. Y Dios hizo pasar a Abraham por estos momentos tan difíciles, pero vemos cómo luego le dio una gran recompensa, cómo es recordado como un padre de fe, cómo es recordado como un hombre de Dios, como un hombre de obediencia, y fue respetado entre todas las personas a su alrededor porque creyó en Dios en el momento más difícil de su vida. Así que no queríamos irnos de vacaciones sin dejarle un último podcast, sin dejarle una última reflexión acerca de lo que dice la palabra, una reflexión para que impacte nuestras vidas, para que impacte nuestro matrimonio y Amén. también impacte nuestra familia. Ya lo sabes, estás de vacaciones, pero mantente obediente al Señor porque definitivamente hay promesas que Dios tiene para ti, hay promesas, hay bendiciones que Dios tiene para Amén. tu vida. Así nos queremos despedir hasta finales de agosto. Disfruten el Mundial de Fútbol, disfruten sus vacaciones. Disfruten el tiempo en familia, el tiempo en su matrimonio, con sus hijos. Muchas bendiciones. Chao. Chao.